Bueno, buenos días a todas y a todos. Damos comienzo a la sesión de pleno ordinaria del mes de septiembre con el primer punto del orden del día, reconocimiento extrajudicial de créditos de varias facturas. Expone el punto por el Partido Socialista la concejala del área, Nereida Díez. Buenos días. Traemos a este pleno dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de facturas, intervención 739-2019 y el 323-2019. Ambos expedientes vienen del Gobierno de Castroverde. En primer lugar, tenemos dos facturas del 4 de abril y del 5 de marzo de 2019 de 21.737,21 euros cada una de ellas, de la empresa de servicios auxiliares de mantenimiento y limpieza Sociedad Limitada, facturas emitidas una vez finalizadas las prórrogas del contrato entre el Ayuntamiento y dicha empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de parques y jardines. Y por otro lado, nos vemos obligados también a traer al Pleno las facturas siguientes para su reconocimiento extrajudicial de créditos. Son dos facturas que en total suman 15.058,44 euros y se corresponden con el suministro de grava efectuada por Canteras Santullán Sociedad Anónima de 5.274,38 euros IVA incluido y otra de 9.784,6 céntimos IVA incluido que corresponde al alquiler de maquinaria a la empresa Transportes Mariur Sociedad Limitada. Se correspondería con 8 días de retroexcavadora, 6 días de damper y 6 días de rodillo compactador. Estas dos partidas de gasto están imputadas al proyecto de la pista de Pump Track, expediente de contratación 86-2019. Y bien, tenemos en los informes a este respecto del interventor, en el que se recoge, en primer lugar, como en el expediente de contratación de la pista Pump Track, expediente de contratación 86-2019, consta que se solicitaron dos proyectos a dos empresas y finalmente fue adjudicada a la empresa Polesport por importe de 47.735,23 euros. Y adicionalmente se han imputado a este proyecto estas dos facturas que traemos a este pleno, la mencionada de Canteras Santullán y la de Transportes Mariur. Tal y como recoge en este informe, que no lo digo yo, sino que lo dice el señor interventor, aunque estos gastos han sido imputados al proyecto, fueron decididos sin atenerse al procedimiento legalmente establecido, al corresponder al alcalde su autorización, según se deduce en el artículo 21.1f de la Ley de Bases de Régimen Local, y superando por ello el límite del contrato menor a que se refiere el apartado 1 del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, por cuya circunstancia la competencia para su reconocimiento y liquidación corresponde a este Pleno. Las facturas ya he mencionado cuáles son y, por tanto, traemos a Pleno estas dos facturas que son imputadas a la pista Pump Track, que es un proyecto del Gobierno de Castroverde sin atenerse al procedimiento legalmente establecido para la contratación. Nos vemos obligados a traerlo, ya que de lo contrario se estaría produciendo un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, cuando las dos empresas han prestado sus servicios. Pero lo cierto es que nadie ha tenido conocimiento ni de la ejecución ni del seguimiento de esta obra de Pump Track, y que lo que este equipo de gobierno está llevando a cabo es intentar que esta obra sea finalizada y pueda ser recepcionada para el disfrute de los ciudadanos. Por ello, se ha solicitado informe de la técnica de obras y servicios pertinente y se requerirá a la empresa para que finalice el trabajo y por ello poder recepcionar, repito, y poder usar la pista de Pump Track en perfecto estado. Partido Regionalista. Hola, buenos días. Bueno, como bien hemos dicho en comisión, no podemos negarnos al pago de facturas emitidas por trabajos correctamente realizados, tanto por Canteras Santullán como por Transportes Mariur. Entendemos que errar es humano y que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos equivocado y no pasa nada si podemos encontrar la solución, pero de todas maneras no queremos dejar de mencionar dos fallos con el fin de intentar minimizar estos fallos. Lo primero es que este gasto, como bien ha dicho Nereida, no se ha tenido el procedimiento legal establecido para este tipo de contratación, que supera el límite de un contrato menor y, por tanto, tiene que debatirse primero en pleno. Y lo segundo es que sería conveniente que en futuras ocasiones no se cuelen el pago de facturas sin estar previamente aprobadas por todos los grupos. Muchas gracias. Castroverde. Buenos días. Pues sí, efectivamente son dos
un lote de facturas, algunas ya conocíamos y otras nuevas que se aportan, que deben ser aprobadas por el Pleno porque no fueron previamente aprobadas por el alcalde o, en otro caso, porque no tenía el contrato, como son las del servicio de jardinería. Pues bien, como siempre hemos defendido, el Ayuntamiento tiene que hacer frente a las facturas de aquellos servicios que se le haya prestado, independientemente del proceso de contratación, en el cual ha hecho una exposición la concejala del área de Hacienda. También se ha olvidado decir, que no lo digo yo, lo dice también su informe, el interventor, que una de esas facturas de 9.000 euros, sin estar aprobada, pues ha sido ya pagada. Es decir, ha sido, creo que en el mes de julio ha sido pagada. Y eso se decía que era un error. Lo otro no es un error, pero eso sí, eso es bastante más grave que haber contratado un servicio y haberse hecho. Y el problema es cuando se va a pagar, que es lo que ahora, una vez que se apruebe en pleno, se podrán pagar. Y bueno, también decir que lo que están haciendo, pues no lo sé, pero desde luego que esa pista está hecha, independientemente del proceso de contratación y demás. Lo que no puede ser una instalación que está terminada y que está a disposición de los ciudadanos es, pues, por intentar buscar un argumento político, arrojar al anterior gobernante, pues haberla tenido cerrada durante 3 meses y todos los chavales pues han tenido que estar saldando vallas y demás y no poder utilizar la instalación. Pues esperemos que en breve esto se reconduzca y que se pueda abrir. Ya hemos perdido el verano, pero bueno, por lo menos podrán disfrutarla en otoño. Gracias. Partido Popular. Bueno, pues efectivamente estamos ante un reconocimiento extrajudicial de créditos, pues precisamente por eso, porque no han cumplido el procedimiento legalmente establecido, si no, no estaríamos hoy aquí. Independientemente de si la pista está abierta, no está abierta, si es necesaria, no es necesaria, aquí lo que se trae hoy a votación es ese reconocimiento extrajudicial de créditos. Como ha explicado la concejala del área, pues estamos hablando de 2 tipos de facturas totalmente distintas. Y quizás la que cabe más mención y la que cabe quizás más sorpresa para todos nosotros es la que se refiere a esta pista de bicicletas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice el interventor. Fueron decididos sin atenerse al procedimiento legalmente establecido, pero es que da la casualidad de que no es la primera vez que nos encontramos ante esta situación proveniente del mismo concejal. Es decir, en Castroverde, de la anterior legislatura, ha dicho, no sé quién ha dicho, que es de humanos equivocarse y si se puede corregir, se corrige, evidentemente. Yo creo que en todas las legislaturas hemos llevado reconocimientos extrajudiciales de crédito, quizás por errores humanos atribuidos quizás a técnicos en algunas ocasiones y quizás a políticos en otra. Pero lo que sí es reincidente es la forma de trabajar del concejal, que casualmente hizo estas adjudicaciones sin tenerse al procedimiento legalmente establecido. Y creo que es reincidente y quizás ese es el mayor de los problemas, o quizás esa es la mayor crítica que podemos hacer desde el Grupo Municipal Popular. Que no es que por alguna circunstancia no se atuvieran al procedimiento legalmente establecido, sino que era una rutina en esta persona la forma de contratar. Y creo que no es la primera vez que venimos a solucionar alguno de sus problemas. Y yo recuerdo así de repente las facturas de Raspu, como le conocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la otra factura sí quizás tiene más justificación, lo de parques y jardines, pero desde luego esto se procede o viene atribuido a la forma de gestionar y de trabajar del concejal de Castroverde de la anterior legislatura. Gracias. Ciudadanos. Buenos días. Nosotros entendemos que, vista la explicación que ha dado la concejala, está claro que el ayuntamiento tiene que cumplir con sus obligaciones y proceder al pago. Nos vamos a ceñir única y exclusivamente a estas facturas, como se ha comentado, una para la ampliación del servicio de jardinería durante la adjudicación del contrato y una segunda donde, pues como ya también se ha explicado por parte de todos, se decide aumentar y evitar el contrato menor del proyecto. En este caso, pues 2 servicios, tanto con Canteras de Santillán como con la empresa Transportes Mayur. Nos saltamos todas las leyes del contrato, de las leyes de contratación, pero evidentemente tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y proceder al pago. Y ya que se ha dejado en el aire, cuando llegue el Punk Track,
el famoso proyecto, habrá que valorar el proyecto que se ha desarrollado, que se contrató, que se desarrolló y qué es lo que podemos pagar y no debemos pagar. Que eso entiendo pues que ya se debatirá posteriormente. Muchas gracias. ¿Podemos? Sí, buenos días. Bueno, como ya hemos hablado, estamos ahora tratando este punto porque no se han seguido los trámites legales. El artículo 118 de la Ley de Contratación del Sector Público regula la contratación de estas obras menores, marcando un límite de 40.000 euros que se entiende IVA excluido, pues aunque la ley no lo recoja específicamente, ya ha habido decisiones de otros órganos que han dictado en ese sentido. Aparte del requisito económico, dicha ley de contratación establece que deben presentarse un informe conteniendo la justificación de que la factura, es decir, el coste, no fracciona el objeto del contrato. Informe de que el contratista no ha suscrito más contratos que superen los límites del contrato menor. Aprobación del gasto, factura y la presentación de al menos 3 presupuestos. Con la información que manejamos parece que no se están cumpliendo todos estos puntos. La obra parece que puede estar fraccionada, pues el importe de más de 47.000 euros se le debe añadir otros 15.000 de material y alquiler de maquinaria. El coste total de la pista de pump track ascendería a una cantidad muy superior a los 40.000 que marca la Ley de Contratación del Sector Público para contratos menores. Y, por tanto, debiera haber sido considerada obra mayor y tener otros trámites para su ejecución. Parece que tampoco existe proyecto, como bien observó la alcaldesa en la Junta de Gobierno en la que se trató por primera vez este tema. Y bueno, con esta exposición creemos que la duda sobre la legalidad de esta obra es legítima. Y por ello nuestro voto va a ser contrario a la propuesta que nos trae el equipo de Gobierno a este pleno. Solicitamos que se investigue este contrato no solo por parte de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, sino que lo hagan también la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, oficina que la propia Ley de Contratación del Sector Público a la que nos referimos ha creado para evitar contrataciones que oculten intereses espurios, ya sea enriquecimiento personal o ventaja electoral, pues se suelen hacer a menudo cercanos a procesos electorales. Por ello, votaremos que no. Entendemos que la necesidad del equipo de Gobierno de aprobar el pago, ya que las empresas están en su derecho de cobrar, pero hacer esto sin más supondría abrir un precedente de impunidad muy peligroso. Muchas gracias. Segundo turno de palabra, Partido Socialista. Sí, pues la verdad es que nos sorprende que Castroverde afirme, en primer lugar, que no conoce las facturas que son de su propio Gobierno. Por otro punto de vista, está haciendo alusión a que la obra ha sido terminada y que se llevan 3 meses sin que los chavales la utilicen. Pues la única responsabilidad, en este caso, es una vez más de Castroverde. Ya que Castroverde se quiere llevar las medallas y las glorias, en este caso también se tendrá que llevar la responsabilidad de esta obra, que nadie conoce el proyecto, que nadie se quiere hacer responsable del mismo, proyecto que ha sido llevado a cabo, como manifiesta Ana Urrestarazu, por un concejal por su propia cuenta y riesgo, y que ahora nos encontramos con los problemas de recepcionar a cabo la obra. Respecto a la factura que ha sido pagada, pues no se puede comparar el error de que, como sabemos todos, a veces en una partida por el Departamento de Intervención se haya metido una factura de una maquinaria, de una retroexcavadora, con saltarse un procedimiento de licitación. Y nada más tenemos que decir. Muchas gracias. Partido Regionalista, ¿no? Castroverde. Bueno, pues por seguir con la intervención anterior, decir nuevamente que es independiente el proceso de contratación o de abono a las facturas de lo que es la ejecución técnica y después la apertura de una instalación. Bueno, esta está terminada y está ahí, pues cerrada de hace 3 meses, incomprensiblemente. Dice que es un error el pagar una factura sin que esté aprobada. Pues el mismo error es contratar a alguien sin que nadie advierta que no se pueda contratar. En el propio dictamen se está diciendo, como antecedentes, que estos gastos han sido imputados a un determinado proyecto. ¿Quién los imputa? El concejal no hace la contabilidad. Se hacen los servicios de intervención, los mismos que le han puesto a la alcaldesa a firmar una factura que no debía haber pagado, porque tenía que haberse aprobado previamente, como supongo que se aprobará hoy, pues lo mismo. Lo que pasa es que para uno es un error y para otro es pues que un determinado concejal tiene reincidente y demás, ¿no? Estamos hablando aquí de lo que pasa muchas veces en el ayuntamiento, que por sacar cosas adelante pues se hacen las cosas deprisa y no se sigue estrictamente el procedimiento, que es muy distinto de lo que ha dejado caer el concejal de Podemos, ¿no?
buena entrada tiene si cree que el ayuntamiento no tiene que pagar las facturas que debe. Pero bueno, es que en el mismo caso, a ver si traemos al Pleno pues determinadas facturas que existen a día de hoy. Y porque esta institución no es capaz de solventar los problemas, pues recae muchas veces en la responsabilidad en el alcalde o en los concejales en sacar cosas adelante, o es que vamos a dejar a los coches de la policía y a los coches de bomberos sin gasoil y no van a poder andar. Vamos a tener que hacer un proceso de contratación cada vez y tener que venir a pagar todas las facturas, si no, ninguna gasolinera surtiría el ayuntamiento. Vamos a cerrar el gas de la calefacción de los colegios en invierno, van a tener que pasar frío los niños. Pues el ayuntamiento tiene que pagar el gas. Y así seguro que encontramos un montón de cosas que se están pagando a día de hoy y desde hace muchos años, porque el ayuntamiento como institución, y no es cosa de un determinado concejal, sino es que el ayuntamiento pues tiene muchas cosas que mejorar. Y esta desde luego que es una de ellas. Y por supuesto que creo que el ayuntamiento tiene que hacer frente a las facturas de los servicios que le haya prestado para evitar lo que supone un enfrentamiento judicial con estas empresas. Si han prestado el servicio, pues lo van a ganar de todas formas. Por eso se llama un reconocimiento extrajudicial. Y hacia el papel que decía, pues de que un determinado concejal era reincidente, pues bueno, aparte de los ejemplos que he dado, pues también en la pasada legislatura tuvimos que reconocer unas cuantas facturas que habían sido pues dejadas en el cajón, o sea, que no eran conocidas, pero lo más sorprendente que era, por ejemplo, en la escuela de música, danza, etcétera, pues el Partido Popular llevó una dotación de facturas cuando estaba gobernando, votándola a favor, pero 3 meses después, cuando ya no gobernaba, facturas que quedaban del mismo lote, pues se abstuvo, porque no quería votarlas. O sea, es reincidencia, y estamos hablando de un total de casi 400.000 euros que tuvo que tramitar así el Partido Popular, de facturas que dejó sin pagar. En fin, esto no es un procedimiento, lamentablemente, que sea extraño, porque el ayuntamiento, pues muchas veces, pues se cuelan facturas que no han seguido el procedimiento, más aún ahora con la nueva ley de contratos que empezó en 2018, y eso ha trastocado notablemente el proceso de contratación y cómo tramitan todas las facturas al ayuntamiento, y desde luego que no han sido tantas. Si estamos hablando de 2 facturas. Una de ellas, por cierto, que ya está pagada, igual ni siquiera hubiera sido necesario tener que reconocerla hoy. Muchas gracias. Partido Popular. Ciudadanos. ¿Podemos? Sí, bueno, por suerte los plenos se graban y, bueno, quería recordar que yo no he dicho que nosotros no queramos que se deje de pagar las facturas, queremos que se haga un procedimiento de investigación antes. Llevamos apenas 100 días de gobierno y reitero que sería un mal precedente tomar como ejemplo este caso y aprobar gastos que han sido contrarios al procedimiento de ley de buenas a primeras sin que se lleve a cabo ningún tipo de investigación. Nosotros no acusamos a nadie, simplemente queremos que se revise. Si de verdad es un error humano, pues quedará como un error humano. Pero bueno, es importante establecer unos requisitos de autenticidad en este tipo de procesos y es lo único que pedimos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en alusión a la exposición que ha hecho el portavoz de Castroverde hacia mi persona, diciendo que la alcaldesa ha firmado una factura, que es todavía peor que haberse saltado el procedimiento en la tramitación de un contrato del anterior concejal de Castroverde, la explicación no es más ni menos que, y él debería de tener conocimiento de ello porque ha sido concejal de Hacienda y sabe cómo se pasan a la firma las facturas. Las facturas no pasan de una en una a la firma, pasan en bloque, y esta, al ser pues de una obra de una retroexcavadora, pues iba dentro de un lote muy variado y extenso de facturas que se firmaron de una sola vez. Lo que no creo que sea de recibo ni se pueda consentir es que se diga que esa pista de pump track ha estado cerrada durante 3 meses sin que los chavales puedan utilizarla. Asuman ya de alguna vez alguna responsabilidad, señores representantes de Castroverde, asúmanla por lo menos alguna vez. Si esa pista no ha podido ser abierta oficialmente para que los jóvenes del municipio puedan utilizarla, ha sido precisamente porque no ha habido tramitación legalmente, y no lo decimos ninguno de nosotros, lo dice el interventor municipal, no se ha seguido el procedimiento legal establecido.
nadie, ninguno, ni técnicos de urbanismo, ni técnicos del Servicio de Obras y Servicios tenían conocimiento de cómo se había ejecutado esa obra. Nadie había tenido el seguimiento de esa obra. Y no se puede recepcionar. Y lo que no se puede consentir es que ahora mismo intenten echar una vez más la culpa a los demás de algo que ustedes han sido responsables. Y lo que este equipo de gobierno está trabajando es precisamente por regularizar eso, junto con la técnico de Obras y Servicios, que ha tenido que realizar un informe sobre todas las carencias que esa empresa a la que ustedes contrataron o el concejal contrató, saltándose el procedimiento, ha dejado de ejecutar. Y eso es lo que está trabajando este equipo de gobierno. Procedemos a... No sé si vamos a tener otro No turno tiene el turno de palabra. Ya tiene, no el tiene PSOE el turno tiene de, 3. no tiene el turno demás de 2. palabra. Si no se lee el ROF. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del reconocimiento extrajudicial de créditos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, queda aprobado el punto, el reconocimiento extrajudicial de crédito. Pasamos al siguiente punto, designación de las fiestas locales para el próximo año 2020. Expone el punto por el Partido Socialista, Nereida Díez. Este es otro asunto que se dictaminó también en la comisión informativa celebrada el 10 de septiembre. Por esta alcaldía se propone al Pleno del Ayuntamiento, en cumplimiento de la orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, proponer como días festivos de la localidad San Pelayo el 26 de junio, que sería un viernes, y la festividad de San Andrés el 30 de noviembre. Y esto es lo que traemos a votar, que ya se aprobó en comisión. ¿Partido Regionalista? Bueno, pues sí, desde el PRC estamos de acuerdo en que los días de festivo local sean el 26 de junio San Pelayo y el 30 de noviembre San Andrés. Pues sí. Gracias. ¿Castro Verde? Bueno, pues esto se trata de un mero trámite que hay que hacer todos los años tras la asignación de las fiestas regionales por parte de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria y cuya orden fue publicada en el BOC el día 28 de agosto de 2019. A los municipios nos corresponde designar 2 fiestas locales a propuesta del Pleno del Ayuntamiento que hay que remitir a la Dirección General de Trabajo en el plazo de un mes a partir de la publicación de la orden en el BOC. Como ya se trató en la Comisión Informativa de Hacienda y que aprobamos por unanimidad de todos los grupos, se designarán para 2020 la festividad de San Pelayo, que cae en viernes, y la de San Andrés, que caerá en lunes. Gracias. Virginia, Partido Popular. Ciudadanos. Bien, bueno, nosotros nos vamos a ratificar en el voto que emitimos en la comisión, porque entendemos que ambos días obedecen a lo que es la tradición del municipio de Casturdiales y que pues fomenta pues el orden práctico para los ciudadanos y la organización de empresas y servicios. Gracias. ¿Podemos? Segundo turno de intervención. ¿No hay? Pues, procedemos a la votación para designar las fiestas locales para el año 2020. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 3, dación de cuenta de decretos de alcaldía. Si algún miembro de la corporación quiere hacer alusión. Sí, Alberto, podemos. Sí. Sí, hace unos escasos minutos estaba revisando un poco los decretos de alcaldía y me ha llamado la atención el número 73. Se trata de una solicitud de licencia de obra y certificado en la calle Paco Laviano número 9. Me llama la atención porque conocía este caso. En 2006 un vecino denuncia una urbanización de enfrente suyo, bueno, una casa en este caso. El tema va a juicio, el juez le da la razón y se ordena el cierre de la planta superior. En un recurso consiguen que en vez de cerrar la planta superior se cierre la planta baja. El ayuntamiento acabó construyendo un muro al vecino y pagándole 14.000 euros en costas. Como decía, se ordenó la clausura de la planta baja y en este decreto, 13 años después, se solicita la reapertura contra un mandato judicial. Es algo que me llama la atención. No sé si es correcto, pero
Pues es la duda que me corroe. No Sí. tengo ahora mismo el listado de Claro, decretos. lo entiendo, pero vamos, Sí, sí. que quede ahí. Bueno, yo si quieres te puedo explicar un poco el tema. El tema es que posteriormente a esa sentencia y sin tener que ver con esta sentencia que había habido por otro promotor, se había instado una modificación del plan general que permitía medir las alturas con un método diferente del que establecía anteriormente el plan, con lo cual la obra posteriormente era legalizable, pero había que cumplir la sentencia en cuanto que ya esa sentencia se había dictado sin tener en cuenta esa modificación, y las sentencias las tienes que cumplir. En su momento se cumplió el mandato, se dio por ejecutada la sentencia y pues, con posterioridad se ha instado una licencia para legalizar esa obra, porque hoy en día es legalizable. De ahí que se pidiera que la ejecución no consistiera en una demolición, sino en un cierre de la planta baja. La creación del plan general es posterior a la sentencia. Sí. Pero no fue una modificación que se tramitara a instancia de esta sentencia, sino una modificación que se tramitó al margen y que posibilitaba que hoy esa obra fuera legalizable. Bueno, de todas formas, si necesita alguna información más, pues consulta el expediente y ya está. ¿Alguna? Sí, Eduardo. Sí, en el decreto número 3602, que la lista viene como informe en SUM 7, pero bueno, parece ser que una causa de abstención de la alcaldesa por alguien que pide un certificado y que pues porque tiene relación de familiaridad o tal no puede firmarlo. No me interesa tanto el tema de quién es familiar y demás, sino porque es que no conocemos expediente qué tipos de certificados se están emitiendo con respecto al SUM 7. No, bueno, igual lo sabrá la secretaria. La secretaria, sí. Certificado que se ha solicitado por el juzgado, o sea, en el procedimiento penal, de que ese sector en concreto no está desarrollado, de que el SUM 7 no está desarrollado, eso es lo que se ha certificado. Y se va a emitir otro del SUM 4 que está sin desarrollar, del sector 2 del SUM 3 que está sin desarrollar, nos lo ha pedido la Fiscalía y se va a emitir esos certificados. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues pasamos al punto número 4. Habrá que votar la inclusión en el orden de su inclusión en el orden del día. Una moción del Grupo Municipal Podemos para que se adquiera el compromiso de que se cumpla la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, aplicable en Cantabria, y cumplimiento de visitas públicas a los bienes de interés cultural de Castro Urdiales, y en especial al Palacio, Castillo y Jardines de Ocharan. Votamos su inclusión. ¿Votos a favor? Muy bien. Bueno, expone el punto Podemos. Bueno, Cantabria es una de las comunidades autónomas con mayor número de bienes de interés cultural de España, una gran parte del cual está en Castro Urdiales, hecho que fortalece nuestra identidad, nos permite entender su historia y enriquecer nuestro conocimiento. El patrimonio cultural de nuestro municipio nos ubica en el mundo para satisfacción de las personas que vivimos en Castro Urdiales y despierta la admiración de quienes nos visitan. Es una responsabilidad y una obligación para las instituciones públicas protegerlo, preservarlo y divulgarlo para que la ciudadanía de Castro sea conocedora y puedan sentirse orgullosa de su patrimonio cultural. Hay que subrayar que una de las funciones del patrimonio cultural es su función social, y más concretamente su disfrute por la ciudadanía, aspecto fundamental que es contemplado por la Ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y en todas las leyes autonómicas de España que regulan dicho patrimonio cultural en el ámbito de sus competencias. Así, la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria establece en su artículo 42.5 lo siguiente: en todo caso, y para los bienes de interés cultural, en lo que se refiere a las visitas públicas, serán gratuitas durante varios días al año, en fechas y horarios prefijados que se acordarán según acuerdo adoptado al respecto. Bueno, voy a hacer algunos saltos en el texto de la moción porque es bastante extensa y, bueno, como lo tenéis disponible, pues entiendo que no va a ser de gran importancia. En la misma línea, la Ley 11/1998 del Patrimonio Cultural de la Ley de Cantabria establece, entre los deberes de la Administración Autonómica de Cantabria, el fomento del respeto y los valores históricos del patrimonio cultural de Cantabria, promoviendo su disfrute como bien social, compatibilizándolo en el mayor grado posible con su preservación. Nuestro municipio cuenta con más de 20 bienes declarados de bienes de interés cultural, según la propia página de nuestro ayuntamiento.
Del listado se constata que la mayor parte de los edificios son privados, con excepción de los que pertenecen al obispado, que están cerrados Del listado expuesto se constata que la mayor parte de los edificios privados, con excepción de los pertenecientes al obispado, están cerrados al público, independientemente de que se encuentren o no habitados. La Ley de Patrimonio Histórico establece en su artículo 13.2 que los propietarios, en su caso los titulares de derechos reales sobre tales bienes o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, su estudio a investigadores, previa solicitud razonada de estos, y su visita pública en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente al menos 4 días al mes en días y horas previamente señalados. El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada. Igualmente, el Real Decreto 111/1986 del 10 de enero del desarrollo parcial dispone: los propietarios, en su caso los titulares de derechos reales sobre bienes de interés cultural, deberán permitir la visita pública y gratuita de los mismos a las personas que acrediten la nacionalidad española. Esta visita comprenderá la contemplación de tales bienes, con exclusión, en el caso de inmuebles, de los lugares o dependencias de los mismos que no afecten a su condición de bien de interés cultural. La visita a la que se refiere esta disposición se permitirá de acuerdo con un calendario y horario que deberá ser aprobado por el órgano competente para la protección del bien, y en el caso de inmuebles se dará a constar en un lugar visible que sea compatible con los valores artísticos de estos. Ciertamente, estos preceptos indican una decidida y manifiesta intervención pública por la divulgación y disfrute del patrimonio histórico artístico, con la convicción de que la transmisión de cultura es un elemento de referencia para la ciudadanía. Sin embargo, la realidad nos indica que en Cantabria y Castro-Urdiales no se ha reconocido su significado y alcance, y mucho menos su efectivo cumplimiento para responder a las finalidades del patrimonio cultural de Cantabria. El incumplimiento de las visitas públicas del patrimonio cultural puede considerarse una expoliación del patrimonio cultural por no cumplir su finalidad social. La expresión expoliación no es exagerada, es la que utiliza la propia Ley de Protección, la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 4. Sobre esta cuestión, además, se ha pronunciado también de forma contundente el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, como puede verse en varios de los extractos de sus doctrinas que se incluyen en esta moción, y que no leeré por no extenderme en demasía. La Ley de Patrimonio Histórico Español impone cargas a la propiedad de los BIC, fundamentalmente el deber de custodia y conservación del inmueble, además del cumplimiento del régimen de visitas, pero tales cargas vienen compensadas con el disfrute de ventajas fiscales. Como el cumplimiento de los deberes sin compensación de las cargas en esta ley se imponen a los titulares o poseedores de los bienes integrantes del patrimonio histórico español, además de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones reguladoras de la contribución territorial urbana y del impuesto extraordinario sobre el patrimonio histórico de las personas físicas. Es decir, sus propietarios no pagan IBI ni impuestos sobre patrimonio, entre otras ventajas fiscales. Así pues, el incumplimiento del mínimo legal de visitas públicas no es solo una grave ilegalidad, sino que es manifiestamente injusto, y aquello que debiera ser una obligación se convierte paradójicamente en un privilegio que viene acompañado de exorbitantes ventajas fiscales. Esta injusta situación se viene tolerando por el Ayuntamiento de Castro-Urdiales desde 1985, con su alarmante pasividad, y nunca tuvo entre sus objetivos llevar adelante un programa de visitas pactados con los propietarios de los inmuebles BIC y hacer cumplir con la legalidad para que los ciudadanos y ciudadanas de Castro-Urdiales puedan disfrutar de su patrimonio. Hay que aclarar que las ventajas fiscales lo son, tal como dice la ley, como fomento a los deberes que se imponen a los titulares, por lo que, ¿cuál debería ser la consecuencia de no haber cumplido con los deberes? ¿Es justo que estas propiedades que no cumplen con su obligación estén exentas del pago de impuestos a los que deben estar sometidas las demás propiedades? En los BIC, que son negocios particulares o residencias, puede y debe articularse un sistema de visitas durante periodos que no afecten a sus fines privados, siempre sin menoscabo de los derechos a la intimidad y privacidad de sus moradores. Entre ellos hay inmuebles cerrados, ocupados durante muy pocos días al año, que podrían permitir visitas públicas sin ningún problema. Si existen casos de BIC privados que cobran por la visita sin reservar los 4 días al mes de visita pública, deben estar advertidos de ilegalidad y, en caso de incumplimiento, expedientados. Por último, debe evitarse las visitas graciables sustituyéndolas por un derecho a visita reconocido y publicitado, ya sea mediante visita concertada, individual o grupal, o con la apertura al público los días acordados, todo ello en función de las características del inmueble y colaborando siempre con la propiedad para salvaguardar la integridad del bien, tratando de que la visita abarque siempre que sea posible la totalidad del inmueble.
El incumplimiento de las visitas públicas es especialmente preocupante allí donde podría ser más rentable social y culturalmente, es decir, en aquellos inmuebles en los que la visita pública no interfiere en la intimidad de las personas propietarias del BIC y en los que, además de disfrutar de los valores artísticos, el propio BIC ofrece el medio para disfrutar del ocio y del descanso. Es el caso de los BIC declarados como jardín histórico, y en Casturdiales tenemos uno de esta categoría. Tenemos un patrimonio cultural, los jardines históricos del conjunto Castillo y Palacio de Charán, perfectamente visitables al menos 4 días al mes, y dentro de ese conjunto 11.000 metros cuadrados de propiedad municipal, que deberían estar abiertos al público todos los días del año. En Casturdiales, el patrimonio cultural no cumple su función social, produciéndose, en palabras del Tribunal Constitucional, un auténtico expolio cultural, sobre el que es necesario intervenir de forma urgente, sabiendo que las competencias para la negociación de las visitas públicas recaen en el Gobierno de Cantabria, lo que no obsta a que el Ayuntamiento de Casturdiales impulse el cumplimiento de la función social de patrimonio cultural de nuestro municipio. A la vista de lo expuesto, desde el Grupo Municipal Podemos Casturdiales se solicita al Pleno de Casturdiales, tras el oportuno debate, la aprobación de los dos siguientes acuerdos. Primero, que la Concejalía responsable del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Casturdiales elabora un programa de visitas públicas de al menos 4 días al mes, en días y horas previamente señalados, tal como obliga la Ley de Patrimonio Histórico Español, para conocimiento y disfrute de la ciudadanía de los BIC de Casturdiales públicos y privados, y en especial el Castillo y Palacio de Charán. Que en el programa de visitas se incorpore el acceso público y gratuito durante todos los días de la parcela al terreno de propiedad municipal, así como un programa de mantenimiento y limpieza de dichas instalaciones, favoreciendo asimismo la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad. Y segundo, que la alcaldía de este ayuntamiento, una vez elaborado el programa de visitas públicas por la Concejalía de Patrimonio Cultural y tras la aprobación de la Comisión Informativa competente, solicite a la Consejería de Educación y Cultura y Deporte, a quien encarga la Dirección General de Cultura, la negociación con los propietarios de los BIC de Casturdiales, un calendario de visitas para el fomento de las visitas públicas en el que se observe el mínimo legal establecido por la ley. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, del Partido Socialista, estando un poco más o menos de acuerdo en el fondo de la cuestión de la moción, sí queremos puntualizar una serie de cuestiones que yo creo que igual, no de forma intencionada, pero sí han sido omitidas, que es el reconocimiento de que esas visitas a los edificios considerados BIC estén habitados. Pues evidentemente la ley establece que es una intromisión en la propiedad privada que no está permitida, y por eso yo creo que eso habría que decirle a todos nuestros vecinos que bueno, que un BIC, mientras esté habitado, aunque sea con pocos días al año y esté reflejado que está habitado, pues no se puede habitar, porque nadie quiere entrar en casa ajena para poder visitar un BIC, cuando esos BIC, los que por lo menos tenemos en nuestro municipio, son perfectamente visitables desde el exterior. Entonces, pues bueno, decimos inexactitudes de la moción porque evidentemente, para contextualizar todo esto, esta misma moción, exactamente, o en un 90% esta moción fue presentada en el Parlamento de Cantabria por el Grupo Podemos, el Grupo Parlamentario de Podemos del Gobierno de Cantabria, y en esa misma, pues bueno, hace referencia a una serie de consejerías y apela a una serie de direcciones que ahora no existen, y por eso, pues bueno, hay que matizar un poco a quién se realizan las peticiones. Desde el Grupo Partido Socialista, estando de acuerdo en el primer punto expuesto, en el que, bueno, estamos de acuerdo que tenemos que cumplir la ley como ayuntamiento. Para cumplir la ley tenemos que establecer un calendario de visitas, y por eso, pues bueno, este ayuntamiento pues se compromete a elaborar un calendario de visitas de los BIC que sean visitables. Eso por lo que queda claro. Y luego, habiendo consultado al Gobierno de Cantabria y más concretamente a la Dirección General de Patrimonio, entendemos que el Gobierno de Cantabria no tiene competencias para hacer un papel de interlocución con los propietarios de los BIC. Entonces, por ello proponemos que al segundo punto que propone el Grupo Municipal Podemos se recoja de la siguiente manera, que es: la alcaldía de este ayuntamiento será la que negocie con los propietarios del BIC del municipio un calendario de visitas para el fomento de las visitas públicas del BIC de los BIC de Casturdiales, en el que se observe el mínimo legal que establece el artículo 13.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de España y el artículo 42.5 de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. Entonces, simplemente haciendo esa enmienda, pues nosotros votaríamos a favor de esta moción. Partido Regionalista.
Bueno, tras leer la moción que hoy presenta aquí el Grupo Municipal Podemos, nos sorprende que se haya presentado como tal. Creemos que encaja más en ruegos y preguntas, puesto que hacen dos solicitudes, una directamente al concejal responsable de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Castro para que elabore un plan de visitas al Castillo de Ocharan, y otra a la Alcaldía para que solicite al señor Zuluaga que encargue a la Dirección General de Cultura la negociación con los propietarios del inmueble para establecer un calendario de visitas. Pero como no podemos dejar de dar respuesta a esta moción, desde el Grupo Regionalista queremos puntualizar lo siguiente. En la Ley 11/98 del Patrimonio Cultural de Cantabria, de la que se recogen numerosos extractos en esta moción, establece en su artículo 5 que deben promoverse los bienes de interés cultural para el disfrute, compatibilizándolo en el mayor grado posible con su preservación. Y eso es lo que queremos recalcar. En los jardines del inmueble hay un valor cultural importante en árboles, incluso algunos de ellos únicos en su especie, además de estanques y murales de cerámica. Creemos que justamente el hecho de que actualmente estén en buen estado es debido a que esta zona no está abierta al público de forma permanente. A pesar de haber reducido el vandalismo con numerosas campañas de comunicación que ha hecho el Ayuntamiento, todavía en este municipio no tenemos la certeza de que no vaya a producirse, y abrir este espacio de forma permanente supone un incremento también en el presupuesto para costear, por ejemplo, la vigilancia, y no creemos que ahora mismo podamos asumir este coste extra. Por otro lado, la Ley 1685 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español dice en su artículo 13.2, como bien dicen en su moción, que estas visitas públicas serán de al menos 4 días al mes. Ahora bien, también dice este mismo artículo que el cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada. Pues bien, podríamos aquí alargarnos en justificaciones varias, pero para resumir me centraré solamente en el hecho de que para que las visitas sean más frecuentes es necesario abordar una reforma en la barandilla de la terraza para garantizar la seguridad de los visitantes, cosa que tampoco creo que se contemple en el actual presupuesto. Por último, dicen estar preocupados por este incumplimiento, especialmente en aquellos inmuebles en los que la visita pública no interfiere en la intimidad de los propietarios. Tampoco lo entendemos. Los que hemos estado allí de visita sabemos que sus propietarios sí utilizan esta vivienda. Y, por otra parte, también es cierto que nos ha llegado información de que los propietarios son bastante abiertos a las peticiones que hace el Ayuntamiento. De hecho, ahí se han realizado conciertos y también se han realizado visitas de estudiantes mucho más de 4 veces al mes sin ningún problema. Por tanto, no podemos apoyar esta moción, como así tampoco ha sido apoyada por nuestro grupo parlamentario en el pleno del 6 de marzo del 17. Gracias. Castro Verde. Llueve sobre mojado. Algo nos suena ya de lo que se trae a debate a este pleno ordinario y a priori sin apenas contenido de septiembre. Y es que esta moción que presenta hoy Podemos aquí a nivel municipal ya fue expuesta con un texto muy parecido hace 2 años en el Parlamento de Cantabria. Y entonces salió adelante con una victoria algo ajustada, 18 votos a favor, 17 en contra. Es lo de menos, porque desde entonces poco o nada hemos notado en lo que se refiere al aumento de visitas a 4 a los bienes de interés cultural, que es parte de lo que se pidió y de lo que ahora se trae a debate. Hay varios aspectos de esta moción que desde Castro Verde queremos matizar. Podemos habla de expoliación ante el incumplimiento legal del régimen mínimo, por no atender a su finalidad social. Alega también que esta situación injusta se viene tolerando por el Ayuntamiento de Castrurdiales con alarmante pasividad, que nunca tuvo entre sus objetivos llevar adelante un programa de visitas pactadas con los propietarios de los inmuebles BIC. Queremos recordarle a Podemos que fue durante nuestra legislatura cuando se instauraron las ya exitosas visitas guiadas al Castillo de Ocharan, pieza clave de nuestro patrimonio y también de esta moción. Queremos recordarle también que las visitas fueron acordadas con la propiedad del conjunto municipal y que gracias a ello se ha permitido el acceso controlado a los jardines y exteriores del edificio. Centenares de castreños y visitantes lo han disfrutado ya en primera persona. Desde Castro Verde creemos que no hay duda de que el acceso debe ser controlado. Actualmente la responsabilidad de las visitas
Recae en un funcionario municipal que asegura la constancia en la programación, además de adaptar las visitas a diferentes públicos. Recordamos que a veces lo visitan colegios. Este acuerdo ha permitido también que este valioso bien esté siendo mantenido y conservado adecuadamente por la actual propiedad. Recordar que estuvo abandonado durante décadas. Si echamos un vistazo rápido al patrimonio nacional, otros BIC en otros lugares de España no han corrido la misma suerte y su estado es ruinoso. No es el caso. Por todo ello y más, debemos estar satisfechos. Hay que reconocer que la buena relación existente con la propiedad permitió suscribir un convenio urbanístico en 2018 que desbloqueó la obra de los túneles de Ocharan. Y ya para finalizar, hemos centrado la exposición en este BIC porque la moción así también lo hace. Para el resto de BICs, hasta un catálogo de 20, creemos que no resulta fácil el acuerdo de visitas al tratarse de edificios privados, en algunos casos habitados, por no hablar de las cuevas, cuya apertura no depende ni de lejos del ayuntamiento. Si echamos un vistazo a las leyes en las que se basa la moción para su argumentación, hay una palabra que subyace en todas ellas y es el acuerdo. Y este en parte ya existe. Desde Castroverde creemos que las buenas relaciones se consiguen con respeto y reconocimiento, no con mociones que lo único que pretenden es romperlas. Y es que de eso va la política, sobre el arte del acuerdo, no lo quebremos. Gracias. Partido Popular. Bueno, pues la verdad que ya se ha hablado mucho, sobre todo de las leyes que vienen a obligar a las administraciones a cuidar y abrir los BIC, ¿no? Pero por no repetir otra vez todo lo que han expuesto los demás compañeros, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que de los 20 BIC que tenemos en Casturdiales, solo 5 son privados. Es decir, los otros 15 se pueden ver. Y los que no se pueden ver, como las cuevas, pues como ha dicho la compañera de Podemos, evidentemente, de Castroverde, no nos corresponde a nosotros, o tenemos la potestad y la posibilidad de abrirlos, ¿no? Yo creo que la moción lo que viene a vestir es una obsesión con el castillo y palacio de Ocharan. Entonces, hablamos de todos los BIC de Casturdiales, pero como voy a decir, es que 5 son privados. ¿Y dónde queda como decía el compañero del PSOE, dónde queda el derecho a la intimidad de esos edificios que se pueden ver perfectamente desde el exterior? Es que no sé cuál es la necesidad. Yo, por lo menos como ciudadano, no tengo ninguna necesidad de subir al edificio de los Chelines a ver cómo están por dentro las casas. Es que no tengo ninguna necesidad. Yo veo los edificios desde la calle y veo su arquitectura y creo que eso es disfrutar de un BIC, ¿no? Yo creo que en realidad la obsesión, lo vuelvo a repetir, es por el castillo y palacio de Ocharan. Y estoy de acuerdo con la exposición que ha hecho la compañera de Castroverde, ahora sí, porque creo que la relación que hay con la familia Ocharan creo que es buena, creo que tienen predisposición, y el que esos 11.000 metros de terreno municipal, que ojalá sí podamos disfrutar de ellos pues como nos merecemos, pues bueno, a ver si conseguimos encontrar la fórmula, pero yo creo que con esta moción lo único que se hace es cerrar todas las vías e ir con una agresividad por delante que desde luego el Partido Popular pues no va a apoyar. Pues gracias, Ciudadanos. Hola, buenos días. Bueno, pues tras leer la moción presentada por Podemos, al igual que todos vosotros, ya sabéis, se debatió esta misma moción palabra por palabra en el Parlamento de Cantabria en el año 2017 y sí que me gustaría aclarar varias cosas que creo que son necesarias saber. Lo primero es que, bueno, Podemos ha hecho una exposición con muchas leyes, decretos y sentencias nombradas que dan a esta moción una apariencia y una credibilidad a sus palabras que en verdad no lo son de todo ciertas. Y es que desde 1985 tenemos una ley de patrimonio histórico español, pero también tenemos desde 1998 nuestra ley de patrimonio cultural de Cantabria y su desarrollo reglamentario con el decreto 36 de 2001, donde se explica el motivo de dicha ley y donde se recoge tanto los derechos fundamentales de la Constitución, así como la base jurídica de la Ley de Patrimonio Histórico Español, y motiva además su existencia para la gestión de la atribución de la competencia exclusiva sobre el patrimonio artístico, histórico, monumental, arquitectónico y arqueológico, como así se recoge en el artículo 24.17 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, promulgado en el año 82. Y es más, en nuestra propia Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria se recoge la denominación patrimonio cultural,
ya que con este término se pretende acoger un concepto mucho más amplio que el propuesto tradicionalmente en la Ley de 1985 sobre patrimonio histórico, ya que en nuestra Ley 11/98 de Patrimonio Cultural de Cantabria se recoge el amplio patrimonio inmaterial y también expresa con más detalle la especificidad del patrimonio a proteger, al referirse a aquel que ha ido conformando la identidad de Cantabria. El segundo punto a aclarar es que plantean en un tono demagógico y un poco populista la idea de que la Administración nos roba, o como lo indican en su propia moción, en Casturdiales el patrimonio cultural no cumple su función social, produciéndose un auténtico expolio cultural. Pues bien, eso para mí es una mentira, porque no puedes defender, Alberto, esa idea, y me duela que quieres confundir a nuestros vecinos castreños usando el verbo expoliar, dejando entrever que el Ayuntamiento está hurtando, robando patrimonio a la sociedad para uso privado. Porque yo nací en el año 82, como tú, Alberto, y hemos vivido y hemos crecido en este pueblo y hemos visto cómo se ha ido mejorando socialmente y culturalmente a nuestro municipio. Porque que yo sepa, yo iba a la biblioteca municipal en los bajos de la Barrera. Y en el año 91, el gobierno que hubo aquí en el Ayuntamiento de Casturdiales, se preocupó de que en el edificio El Royal se formase ahí un centro cultural pequeño, pero a que acogiese la biblioteca y a los jóvenes. Y allí fuimos a estrenar la biblioteca y aulas de estudio, que hasta entonces tampoco teníamos suficientes con la biblioteca. Y que sepáis que ese edificio Royal es un BIC y que está abierto al público durante todo el día. También me acuerdo de cuando iba a la playa de ver la Casa de Velarde, lo que hoy conocéis como la Residencia Cultural, en ruinas, con las ventanas tapiadas, con vallas de madera y todo lleno de zarzas. Y también un ayuntamiento, el de Castro, se preocupó en recuperar aquel edificio para albergar un centro cultural también y dar fomento de la cultura y el patrimonio de nuestro municipio. Y eso se hizo en el año 93, otro BIC que es municipal y abierto al público. Pero hay más, tenemos el cementerio de Ballena, otro BIC del 94, abierto al público y de uso municipal. En el 2009, otro equipo de gobierno que hubo aquí, en el ayuntamiento, también recuperó para disfrute gratuito y de forma pública, sobre todo en verano y durante el resto del año, se abre petición de centros escolares, profesionales, investigadores que así lo solicitan, lo que conocemos como las ruinas romanas de Flavio-Briga, el Centro Romano Flavio-Briga y el Centro de Interpretación Santana. Y ya en 2012 se recuperan los 11.000 metros cuadrados de ese convenio que hubo entre el Ayuntamiento y la familia de la Vía para recuperar ese parque público y que desde entonces mis compañeros de Castro Verde en su legislatura abrieron y bueno, estuvieron, como ha dicho Mónica, con buenas predisposiciones por parte de ambas partes, abrieron y los jardines a visitas, donde se hace un calendario mensual y se da publicidad de ello. Y se abre también a centros escolares según vayan solicitando su necesidad de visitarlo. Por tanto, también en el 2014, me acuerdo, que estaba Ana de concejala, aunque no es un BIC, también se preocupó en hacer un archivo municipal donde se alberga también restos de patrimonio y se guarda parte de la historia y documentos de nuestro municipio. También con las modernizaciones, el Ayuntamiento se ha ido preocupando en crear rutas con folletos, audioguías, un apartado único para los BICs en las páginas web y modernizando toda esta información para que el acceso sea más universal y de más fácil uso, ya que si un BIC es privado y no podemos entrar dentro, por lo menos tener la explicación de por qué es BIC y su importancia. Por tanto, el Ayuntamiento ha estado implicado en la preservación, divulgación, mantenimiento presente en estos convenios. Y es muy populista decir que el Ayuntamiento no expolia patrimonio para uso privado. Por ello, creo que el tono de la moción debería haber sido otro y haber dicho, pues eso, que sí que estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento siga con esas buenas relaciones con la familia Ocharan y intentar que, si se pueden abrir más veces, abrirán y trabajar en recuperar ese espacio con la mejor solución entre todos. Muchas gracias. Grupo Municipal Podemos. Sí, bueno, quizás la palabra expoliar suene populista, pero es la que utiliza la Ley de Patrimonio Histórico Español y la utiliza también el Tribunal Constitucional. Pues serán una ley populista y un Tribunal Constitucional populista. Bueno, en cuanto a la enmienda que proponía el Grupo Socialista, me parece correcta, la acepto. En cuanto a lo que decía Castro Verde, es cierto, he de reconocer que
que en la anterior legislatura el Grupo Castroverde, en el equipo de gobierno, consiguió por primera vez que se abrieran visitas a los jardines de Ocharán. Insuficiente, porque no se ha llegado a las 4 visitas, es más aproximadamente una al mes, pero he de reconocerlo, y es cierto que en la moción no se reconoce, y es justo hacerlo. Solo quería decir que, bueno, comentaban de que hay que llegar a un acuerdo. Bueno, un acuerdo que la ley establece a partir de los 4 días al mes. Si ustedes en una ley les estableciera que un ciudadano debe pagar 10.000 euros, llegar a un acuerdo con él significa cómo pagarlos, no que pague 2.000. Así que esa es la base de la que debemos partir. Un acuerdo a partir de los 4 días, y a partir de ahí, ¿cómo? Bueno, decía el Partido Popular también que no tiene interés muchos edificios por dentro. Es cierto, hay intereses, pues, edificios chelines, como decía Ana, pues por dentro no tiene interés. Pero hay edificios que sí. Y en concreto el Toki Eder tiene un observatorio astronómico de gran interés cultural que a día de hoy no puede visitar ningún castreño. Y es un ejemplo de uno de los intereses que hay dentro de los edificios privados. Y decía el Partido Regionalista, justificar el no apoyo a esta moción en los gastos y en el posible vandalismo con los árboles. Pues igual hay que vallar Santa María, no vaya a ser que vengan unos vándalos y le tiren un cubo de pintura. Ha pasado, bueno, pero no está vallado por todo Santa María. Por suerte tenemos el disfrute de pasear a su alrededor todos los castreños. Y los gastos, si le parece mucho gasto abrir 11.000 metros cuadrados de un jardín en una zona de Castro urbana que no tiene ningún parque de envergadura de ese tamaño, y que creemos que se podría abrir simplemente haciendo valer el derecho de paso a través de la puerta que tiene el recinto, como si fuese la propiedad privada de cualquiera de nosotros, ¿a quién le entraría en la cabeza que no le dejasen disfrutar de ella solo porque no tiene una puerta directamente? Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Partido Socialista? Sí, vuelvo a repetir un poco la intervención que hice al principio. Nosotros, como ayuntamiento, tenemos que en todo momento hacer respetar la ley, y la ley es verdad, como dice Alberto, que establece que hay que realizar un calendario de visitas con unos mínimos de visitas mensuales. Es por eso que nosotros estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Ciertamente, si nos aceptan la enmienda que hemos propuesto para ese segundo punto, pues vamos a votar favorablemente, pero siempre quiero hacer hincapié en un sentido de que es respetar la propiedad privada de esos BIC, siempre haciendo cumplimiento de la ley, pero siendo muy pulcros en el respeto a la propiedad privada de esos. Y sobre todo, este ayuntamiento siempre promoverá los acuerdos y las buenas relaciones con esos propietarios de esos inmuebles o de esas propiedades consideradas BIC, para el disfrute de todos los castreños. Nosotros, como ayuntamiento, sí tenemos que fomentar el que todo castreño conozca por qué, como decía Rosa, a través de su página web o a través de explicaciones, por qué son BIC, porque son bienes de interés cultural. Y bueno, eso este ayuntamiento, este equipo de gobierno lo hará a través de esas relaciones que como decimos en el segundo punto, lo impulsará la alcaldía de Castoriales. Muchas gracias. ¿Partido Regionalista? ¿Castroverde? Simplemente matizar que lo que Castroverde ha intentado poner en valor es el acuerdo con mayúsculas que ya existe con la propiedad y que esperamos que se siga por esa vía. Gracias. ¿Partido Popular? ¿Ciudadanos? Bueno, pues mi segunda intervención es para recalcar que, claro, desde el Gobierno, como equipo de Gobierno, vamos a seguir trabajando en esas relaciones que ha empezado Castroverde, mantenerlas y mejorarlas para el disfrute y divulgación del patrimonio de nuestro municipio, y que el Ayuntamiento de Castro cumple la Ley 1198 del Patrimonio Cultural de Cantabria a través de celebrar varias visitas gratuitas a lo largo del año, en fecha y horarios prefijados siempre para la divulgación y que todo el mundo pueda acudir. Muchas gracias, Rosa. Procedemos a votar esta moción.
¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Podemos? Hay una enmienda. Ay, perdón. La enmienda, sí, hay que votarla, pero ha dicho... La ha aceptado, sí, la ha aceptado. A ver, no me habléis todos a la vez. La enmienda la ha aceptado, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, lo votáis ya el texto con la enmienda. Por eso, entonces, procedemos a votar la moción, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Podemos para adquirir el compromiso de cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español, ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se rechaza la moción, queda rechazada la moción del Grupo Municipal Podemos. Pasamos al siguiente punto, que no se encuentra en el orden del día. ¿Qué? A favor 7, en contra Castro Verde 6 de PRC y Castro Verde, que son 3, 9 en contra y abstenciones PP y Ciudadanos. 5. 7 a favor, 9 en contra y abstenciones PP, que son 3 y rechazada. Ciudadanos, que son 2, 5. 14, 17. Se queda rechazada. Queda rechazada. Bueno, repito. Procedemos a una moción de urgencia. Ayer celebramos una junta de portavoces en la cual se dio traslado el motivo de traer a este pleno como moción de urgencia lo que es la modificación del contrato del Castrobús, que afecta a las líneas 3 y 4, para que exista un autobús en todas las pedanías, que son estas dos líneas donde afectan esas juntas vecinales, al centro urbano antes de las 8 de la mañana. Votamos la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues pasamos a debatir el punto. Hace la exposición el concejal del área, Alejandro Fernández, por el Partido Socialista. Sí, buenos días. Pues traemos por vía de moción urgente presentada conjuntamente Partido Socialista y Ciudadanos, es decir, el equipo de gobierno. Traemos a este pleno para su aprobación las modificaciones necesarias en el servicio de Castrobús, negociándolas con la empresa que presta el servicio actualmente del Castrobús en Castro Urdiales, para, como dice el título de la propia moción, pues que pueda existir un servicio que acerque a todos los ciudadanos de todos los barrios del municipio antes de las 8 de la mañana al centro de Castro Urdiales. Se trata de una demanda ciudadana que existe desde hace mucho tiempo de todos aquellos barrios que no disponen de este servicio. La tramitación seguida, como se puede ver en los informes tanto de Secretaría como de Intervención, es la legal en este tipo de modificaciones de contrato. Se ha dado un plazo de audiencia a la empresa con la propuesta por parte del Ayuntamiento y la empresa ha hecho unas sugerencias de mejora, unas alegaciones. Por tanto, seguidos los trámites, lo que se trae como propuesta de acuerdo dentro de esta moción es, en primer lugar, estimar las alegaciones, es decir, las sugerencias realizadas por la empresa, y las modificaciones se realizan en las líneas 3 y 4. La línea 3 pasa a tener un servicio a primera hora de la mañana desde Valtezana al centro urbano de Castro, dando servicio a Ontón, Saltacaballos, Mioño, para posteriormente, desde el centro urbano de Castro, subir nuevamente a Otañes, a recuperar el horario que venía teniendo la línea, dando servicio a demanda a Talledo, y
bajando nuevamente al centro urbano, dando servicio a Santullán, Lusa y La Loma. En la línea 4, el servicio se aumenta a primera hora con el mismo recorrido, pero dando servicio a Alguera, que no disponía de un transporte que le acercara al centro urbano antes de las 8. Por tanto, esta es la modificación que se ha planteado. En el punto segundo, lo que hacemos es aprobar el expediente de modificación del contrato de la prestación de servicio de transporte público urbano, consistente en modificar estos horarios explicados y el número de expediciones, y con fecha de efectos el 23 de septiembre de 2019. En tercer lugar, autorizar y disponer el gasto de 3.199,36 euros anuales con cargo a una partida presupuestaria del presupuesto general vigente, ya que existe la consignación suficiente para atender ese gasto. Y en cuarto lugar, notificar a la empresa, que ya es conocedora de ello, pero hay que notificarla una vez aprobado la modificación, notificar el presente acuerdo y citarle para la modificación del contrato. Es lo que planteamos, es lo que traemos a aprobación y esperamos que sea apoyado por todos los grupos por ser un tema de interés general. Gracias. Partido Regionalista. Sí, hola, buenos días. Bueno, desde este grupo político creemos que esto es una verdadera tomadura de pelo. Una vez más nos encontramos en un pleno vacío de contenido. Ayer, 2 horas a las 11 de la mañana, nos convocan urgentemente a una junta de portavoces para trasladarnos que van a meter una moción de urgencia con este tema, que por cierto, la moción no la tenemos, no tenemos nada, nos lo cuentan, nos lo trasladan, nos sorprende porque creíamos que esto es un tema importante, lo suficientemente importante como para que hubiese venido en el orden del día del Pleno, pero vemos que para este equipo de gobierno es más importante ir a ciertos medios de comunicación a trasladarlo antes que a los representantes de los demás grupos políticos. Porque estamos hablando de una modificación de un contrato que en su día aprobó este Pleno. Con lo cual entendemos, o mejor, voy a utilizar la palabra mágica que creo que va a ser la constante de este equipo de gobierno, interpretamos que es un punto de obligado cumplimiento, primero, pasarlo por una comisión informativa y después traerlo al Pleno. No entendemos las formas de trabajar del equipo de gobierno basando en interpretaciones de las cosas de enjundia de día a día de este ayuntamiento. Esto lo pueden recoger ustedes como una aportación de este grupo político, que como también comentan en los medios de comunicación, no debemos de hacer. Pero claro, cuando las tenemos para hacer, no se convocan las comisiones informativas o no se suspenden reuniones de trabajo para planes estratégicos y demás. Dicho esto, evidentemente votaremos a favor. No seremos nosotros los que hagamos pagar a la ciudadanía la desidia desde aquí con la suspensión del servicio que ya está en marcha desde ayer. Hoy se trae a aprobación al Pleno algo que tenía que poner en marcha este Pleno y desde ayer a la mañana el servicio está funcionando. Gracias. Castroverde. Hola de nuevo. Pues ratificar lo que acaba de comentar los compañeros del PRC. A nosotros, al Castroverde, tampoco nos ha llegado la moción. Veo que algunos grupos de la oposición sí, Podemos y el Partido Popular parece que lo tienen, pero pues habrá preferencias o habrá sido otro error porque no lo tenemos. O sea, no, si ya de por sí pues es grave que un contrato de esta entidad pues que tenga que someterse a una moción de urgencia que no viene ni recogido en el orden del día, que está anunciado desde principios de septiembre, que se va a producir estos cambios en las líneas, que no tendría que tener ni debate, porque es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, pues es que se nos convoca ayer a todo correr, ni con 2 horas, a una junta de portavoces urgente, que luego se retrasó 10 minutos para empezar, y en la cual se nos explica que a última hora el interventor ha hecho un informe diciendo que hacía falta traerlo a pleno y demás. Bueno, si hace falta traerlo a pleno, además, pues
no sé si como el contrato requería una mayoría cualificada, pues también haría falta un informe de secretaría diciendo que así lo requiere, y tampoco está en el expediente. Ni eso ni el texto que vamos a aprobar. Se supone que es una modificación haciendo que unos horarios pues que salgan unas horas antes unos servicios en las juntas vecinales. Pues bien, el expediente pues empezamos mal. O sea, si antes está utilizando la alcaldesa el púlpito que le da el presidir este pleno para recriminar a otros partidos que un concejal lo ha hecho mal y demás, pues y acto seguido es que no han pasado ni una hora y estamos aquí viniendo a aprobar unas modificaciones de un contrato que entraron allá en el servicio. Entonces, pues ¿qué vamos a decir? ¿No? ¿Cómo te vas a negar algo que ya se está produciendo, no? Y claro, tampoco vale echarle la culpa ahora al interventor de que hizo un informe a última hora, como se intentó explicar ayer en la Junta de Portavoces, porque es que tenemos aquí un correo que envía desde de ALSA, que está en el expediente, el 3 de septiembre, que está diciendo que hoy nos hemos reunido con la alcaldesa para ver este tema y adjunta pues una propuesta de cuál es cómo va a quedar los horarios con esas modificaciones. El 3 de septiembre, pues cuando se han preocupado antes de reunirse con ellos, con la empresa, de venderlo en los medios de comunicación, pues no se preocuparon de la tramitación administrativa, sobre todo con un contrato de esta entidad. Creo que es igual el más importante que tiene el ayuntamiento en cuanto a pagos, o de los que más, ¿no? Y que recientemente esto se ha aprobado, se adjudicó el 30 de abril, y bueno, pues ya estaba claro, pues tenía que empezar con el nuevo servicio y habría que determinar los horarios si había que cambiarlos. Que a última hora existen siempre un informe más, sí, pero es que hay que preparar todo, vender las cosas cuando se tiene atado, porque es que si no nos pasan estas cosas. Y ahora pues nos vemos abocados aquí pues a tener que votar algo con riña cuando todos podríamos estar de acuerdo. Muchas gracias, Partido Popular. Bueno, yo en primer lugar, como Eduardo ha hecho alusiones a que el Partido Popular sí dispone de la moción, yo tengo que decir que ayer a las 14:42 Ignacio Jauregui del registro envía la moción por correo electrónico, y en el correo electrónico aparecen destinatarios Eduardo Amor, Ano Restarazu y Alberto Martínez. Yo si ha llegado o no ha llegado no lo sé, pero en el correo desde luego tengo que decir que no soy ninguna privilegiada, que esto se lo he enviado a todos los portavoces que estuvimos en la Junta de Portavoces ayer. El Partido Regionalista no aparece, pero yo ahí, en lo que se refiere a mí, tengo que decir que no soy una privilegiada por tener la moción. Será imputable este error, supongo que al que envía la moción o no, a mí eso ya no me incumbe. Y respecto a la Junta de Portavoces de ayer y a la moción, pues bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que son las formas, que evidentemente a todos nos sorprendieron porque te convocan una Junta de Portavoces que para un tema tan urgente como este, y yo lo que entendí y lo que se explicó en esa Junta de Portavoces es que la interpretación, como decía la compañera del PRC, que fue la palabra que se utilizó, pues bueno, había sido que esto podía tramitarse por decreto de alcaldía, y parece ser que después se decidió por parte de la Secretaría y los técnicos competentes que lo lógico hubiera sido venir al Pleno. Entonces, de ahí la urgencia, entiendo yo, de traer al Pleno. Eso no quita para que el resto de grupos políticos hubiéramos tenido conocimiento en alguna comisión informativa de los trámites que se estaban llevando a cabo efectivamente desde el 3 de septiembre, como hemos podido ver en el expediente. Una cosa no quita la otra. Y respecto a las formas, pues bueno, yo creo que había que apuntar eso. Y respecto al contenido, pues bueno, creo que estas modificaciones para que todos los ciudadanos, sobre todo de las juntas vecinales, pudieran estar en casa a las 8 de la mañana, yo creo que es una reivindicación que se ha hecho por diferentes grupos políticos, entre ellos también el Partido Popular en la anterior legislatura cuando se estaba tramitando este expediente. El Partido Popular, respecto a este expediente, ha sido de los más críticos, incluso pues, llegamos a poner un recurso y desde el principio se sabía que era necesario este cambio, como otros cambios que echamos en falta,
porque se hablaba de que todos los vecinos tuvieran que estar a las 8 de la mañana en Castro por motivos escolares, quizás uno, y sobre todo por motivos de salud, centros de salud otros. Pero yo, que me corrijan si me equivoco, el venir al centro, a la calle Bilbao a las 8 de la mañana no implica que todas aquellas personas que tienen su centro de salud en Cotolino puedan llegar a Cotolino a la hora que les corresponda. Es decir, al centro de salud La Barrera sí, pero al de Cotolino no. Y quizás eso también hubiera sido motivo de alguna modificación, porque eso sí tienen que hacer transbordo y probablemente no van a estar a las 8 de la mañana en su destino. Creo que una vez que nos ponemos a hacer modificaciones, pues habría que intentar paliar todos los defectos que ya se han puesto de manifiesto durante la tramitación de este expediente. También echamos en falta, y desde el Partido Popular lo pusimos en conocimiento en la anterior legislatura, la línea 2, no solo la 3 y la 4, porque parece que entiendo que es donde más habitantes hay, pero parece que solamente las pedanías de aquella zona son las que tienen necesidades. También la línea 2, la que hace el servicio a las juntas vecinales de Cerdigo, Islares y Oriñón, el último autobús se queda bastante escaso, porque también allí hay niños y también allí hay jóvenes que necesitan y realizan extraescolares y clases particulares y lo tienen muy complicado para venir a casa a ciertas horas, ¿no? También otra cosa que echamos en falta es el servicio búho, que quizás queremos cambiar y modificar. Podríamos haber incluido quizás ese servicio búho los sábados para poder acercar a nuestros jóvenes lo más próximo a sus domicilios, ¿no? Creo que es algo que se está haciendo en muchos municipios, porque por desgracia estamos viendo que acontecen muchas desgracias en horas nocturnas, sobre todo los fines de semana. Y quizás si queremos modernizar y queremos modificar para hacer más válido este expediente, pues también nos hubiera gustado ver dentro de las modificaciones esos servicios. Nosotros no nos vamos a oponer a que estas modificaciones se lleven a cabo, puesto que eran parte de las que ha reivindicado siempre el Partido Popular, y por lo tanto vamos a votar favorablemente a este punto. Gracias, Ana. Ciudadanos. Bien, yo también voy a empezar por lo que se dio ayer en la Junta de Portavoces, en la que yo en ningún momento vi a la alcaldesa hacer culpable al interventor municipal de nada. De hecho, en la explicación que hace la alcaldesa por la convocatoria de la Junta de Portavoces, explica la distinta interpretación que hacen distintos técnicos municipales, y que ante la duda que podía haber si se podía hacer por medio de decreto de alcaldía o bien por una aprobación en el Pleno, se decide llevarlo, explicarlo en la Junta de Portavoces y traerlo, como de hecho se está tratando ahora mismo. Ya en lo que es el contenido propio, pues entiendo que es una medida justa, como ya han contado distintos partidos. Es una medida que viene motivada por la demanda que distintos colectivos y vecinos a título individual de las zonas afectadas pues han venido solicitando a lo largo de la legislatura pasada. Han luchado por tener un servicio pues que se adecue a las necesidades que tienen pues de acceso a servicios sanitarios y educativos principalmente, así como con la conexión a otros servicios de autobuses, como puede ser el de Bilbao principalmente. Sí es cierto que entendemos que este contrato ha de ser un contrato vivo, en el que, como ha manifestado Ana, tiene que quedar abierto a cualquier modificación que vaya paulatinamente mejorando el acceso, principalmente, como ya dije antes, a los servicios sanitarios y educativos, y por tanto pues siempre quedará abierta al tratamiento, al recabar todas el sentir, que entiendo que para eso estamos, de los vecinos, y por tanto, como dije antes, estamos abiertos a cualquier tipo de modificación, a su estudio por parte del equipo de gobierno. Muchas gracias. ¿Podemos? Sí, desde Podemos Castro-Urdiales estamos de acuerdo con esta moción y por tanto la vamos a apoyar. Creemos justificado el gasto, un gasto contenido que ofrece a cambio buenas contrapartidas en forma de utilidad para un buen número de usuarios. Quería aprovechar esta oportunidad para remarcar la necesidad de una herramienta que recoja además las propuestas y necesidades como esta para evaluar el número de personas dispuestas a la utilización de estos servicios u otros como el propio búho, y contrastar esos datos posteriormente con los recogidos en los servicios de prueba. Esta herramienta creemos que podría formar parte del impulso a la participación ciudadana que necesita Castro, y por eso aprovecho esta ocasión para hacer hincapié en la necesidad de no posponer en demasía su desarrollo. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Partido Socialista. Sí. Hola otra vez. En cuanto a que algunos grupos no hayan recibido la moción, desde luego eso es un error, pedir disculpas por ello, porque desde luego yo creo que lo primero que tiene que ser es que dispongan del texto. Yo lo he introducido antes, no sé si es suficiente con lo que un poco he expresado en los puntos que vamos a traer, que traemos a aprobación, o si no, pues por lo menos que puedan disponer antes de la votación del texto. Desde luego, nosotros somos los primeros que no nos gusta traer este punto así a un pleno. Eso decirlo como primera cuestión. Y desde luego yo como concejal del área considero que requiere una explicación por mi parte. De primeras, explicar que yo creo que desde que se firmó el contrato, incluso en comisión informativa, cuando se presentó la firma de este contrato con la empresa que presta actualmente el servicio de Castrobús, ya se indicó y se explicó el compromiso que teníamos para hacer esta modificación para que todos los ciudadanos de Castro pudiesen tener al menos un servicio de transporte público que les acercase al centro urbano antes de las 8. Esto es algo que se ha dicho por activa y por pasiva, se ha dicho en comisión informativa esta legislatura, pero también se trajo la legislatura pasada, ya en julio del 2017, en una moción a este pleno que fue aprobado por todos los grupos, menos Castroverde, que en aquel momento gobernaba. Es decir, fue aprobada por el Partido Socialista, por el Partido Regionalista de Cantabria, por el Partido Popular. Es conocido por todos esta demanda ciudadana y que era deseo de este equipo de gobierno el responder a esta demanda y además hacerlo cuanto antes, porque es un servicio que se presta también para los centros educativos. Acaba de comenzar el curso escolar, se han tramitado los bonos de estudiante para los estudiantes de la educación secundaria y desde luego la idea era hacerlo cuanto antes dentro de las posibilidades que tuviese este equipo de gobierno y siempre siguiendo los trámites adecuados para hacerlo. Entonces, desde que se comenzó a trabajar en esta modificación, lo primero que se preguntó era cuál era la tramitación que tendría que seguir. Y ahí es donde entra un poco el criterio dispar del que se ha hablado, el criterio técnico dispar del que se ha hablado, porque en principio se enfocó como que era una competencia de alcaldía y se enfocó la tramitación como que esa tramitación terminaba con un decreto de alcaldía. Por eso se siguieron los trámites para ello. Y la cuestión ha sido un poco en el último momento y cuando ya estaba todo a punto de cerrarse y el servicio ya para prestarse desde el lunes 23 de septiembre, pues se ha visto la necesidad, ha cambiado el criterio y el órgano competente se ha dicho por parte de Secretaría de Intervención que es el Pleno Municipal. Entonces, lo que se ha hecho ha sido pues intentar darle solución, hacerlo de la manera legal, porque esto es la manera legal de hacerlo, y se trae de esta manera por moción de urgencia, y eso es lo que se ha explicado en Junta de Portavoces ayer a los grupos de forma urgente. Yo creo que el fondo de la moción y la modificación estamos todos de acuerdo. La forma no nos gusta a nosotros, pero era la manera de hacerlo para poder aprobarlo cuanto antes y de la forma legalmente establecida que han indicado tanto Secretaría como Intervención en sus respectivos informes. Por lo tanto, aquí estamos, pero aquí estamos para aprobar algo que creemos que es de interés general y que es un compromiso que teníamos y que yo creo que la mayor parte de los partidos estará a favor de ello. En cuanto a, un poco por responder también a algunas cuestiones que se han indicado por el resto de grupos, el Partido Popular ha indicado el tema del Centro de Salud Cotolino. Bueno, pues en esta modificación también se han tenido en cuenta los posibles transbordos con la línea 1, que el transbordo es gratuito y que lleguen al centro de salud antes de las 8 de la mañana. Existe esa posibilidad para todos los servicios que se están proponiendo. Puedo adelantar también, como hemos dicho en repetidas ocasiones, que evidentemente
este servicio es algo que hay que ir adaptando a las necesidades de los ciudadanos, con lo cual, evidentemente, existirán más modificaciones para siempre mejorar el servicio, promocionar el servicio y que cada vez más ciudadanos lo utilicen y utilicen menos su vehículo privado. Con lo cual, evidentemente, habrá más modificaciones, esas modificaciones van a atender las necesidades que nos transmiten los ciudadanos, entre ellas unas que ya sabemos de la línea 2, de incluir en algunas líneas servicios a última hora del día también, porque tenemos demanda de que se queda algo corto. El servicio de búho también lo hemos dicho en varias ocasiones que es un servicio que este equipo de gobierno va a fomentar también, porque también es un servicio demandado. Con lo cual, sigo indicando, es un contrato vivo, se harán las modificaciones que sean necesarias y seguiremos la tramitación que nos digan y pasará por comisión, todo aquello que tenga que pasar por comisión, por pleno, todo lo que tenga que pasar por pleno y procuraremos que no vuelva a ocurrir, evidentemente, lo que está ocurriendo hoy. Pero volvamos al punto, que es lo que venimos a aprobar. Y lo que decía Podemos en cuanto a herramientas, decirle que ya existen herramientas, aplicación móvil para las sugerencias, por email, a través del propio ayuntamiento y de la empresa. Se reciben todas esas sugerencias, ya hay métodos y se atienden por parte de la concejalía que me toca llevar a mí. Muchas gracias. ¿Partido Regionalista? Sí. Bien, varias cosas. Una, acabas de decir, Alejandro, evidentemente, este partido aprobó también en comisión informativa, cuando se llevó, porque está claro que, y lo he dicho yo, que a favor estamos, o sea, todo lo que sea que el ciudadano se favorezca de todo lo que podamos hacer por ellos, o sea, ahí estamos. Lo que no nos parecen son las formas, porque si en su día pasó por comisión, pasó por pleno, entendíamos por qué ahora no iba a pasar. No ha pasado. Y encima, bueno, pues evidentemente ayer con las prisas, pues bueno, lo que no me choca un poco, que el único portavoz que no tiene la documentación es el del PRC. O sea, ya no es porque fuese ya hay un portavoz, que igual no sabe la persona que ha ido, o sea, que lo tiene que mandar, que era yo, pero es que Jesús no lo tiene. Y lo tiene Alberto, curiosamente, que no fue. Entonces, bueno, preguntaremos, Ana, es verdad, preguntaremos. Pero bueno, dicho esto, estamos totalmente de acuerdo con el servicio y si hay que modificar las veces que hagan falta, modificar las cosas siempre, que el beneficiado sea el ciudadano de Castro. O sea, siempre, pero con las formas correspondientes y las cosas que hay que hacer. Dicho esto, me queda algo que no quiero que se me olvide. Yo ayer estaba también en la Junta de Portavoces, fui yo la que estuve allí y en ningún momento, quiero que el interventor le quede constancia, en ningún momento la alcaldesa dijo que esto era algo que había llegado tarde, mal y nunca, porque el interventor había hecho algo mal. O sea, en ningún momento, y además luego nos quedamos después hablando y es más, dijimos, ¿ha llegado tarde algún informe? No, para nada, no, es que bueno, ha sido que no sabíamos, que pensábamos que no había que pasarlo ni por pleno ni que era por decreto. Entonces, bueno, que no sirva de precedente, pero bueno, tenía que decir, me quedo más tranquila. Gracias, Ana. Castro Verde. Sí, hola de nuevo. Bueno, lo primero, pedir disculpas yo también, porque evidentemente, como ha dicho el Partido Popular, sí recibí yo personalmente ese correo que llegaba de un funcionario del registro y no interpreté como que era la moción, sino que era lo que enviaban del resumen de noticias diarias, ¿no? O sea, pero sí no está incluido el PRC, tampoco los grupos municipales, ¿no? Iba solo a determinadas personas dirigidas. Quizás un asunto de esta importancia, pues igual, como otras veces, pues hay que dirigirlo, colgar los expedientes donde hay que hacerlo y demás. Pero bueno, pues sí, cuando se está gestionando un contrato de esta entidad, pues está claro, ya lo dijimos cuando se estuvo aprobando, tramitando la contratación de ese largo y arduo expediente que ya pues por fin ya se pudo contratar, pues es que era un servicio dinámico. Eso significa pues que va a haber que hacer ajustes y demás. Ahora se propone uno por unas reclamaciones que dice Alejandro que ha tenido de que vayan antes los autobuses por las juntas vecinales, que salgan antes. Pues bien, estas
hay que cogerlas con cautela y lo digo por experiencia, que aunque ahora aprobemos, pues vamos a ver luego que tenemos que cotejarlo con las estadísticas, que por cierto lleva mucho tiempo sin publicarse, y en esto no es echarle en cara nada al concejal, sino sé lo que es que aunque está en el contrato, está por pliego y debiera ser de oficio, hay que estar constantemente detrás de la empresa para que los facilita. Tiene que haber una estadística mensual y publicarse. También después hay que perseguir a alguien para que lo publique en la web municipal. Pero bueno, lamentablemente nada es automático en este ayuntamiento y recae en los concejales. Recuerdo que también hubo otros intentos en el Castrobús de hacer cambios de horarios, siempre pensando en que se mejora el servicio. No creo que nadie haga cambios para intentar empeorarlo. Era concejal Peru Zavalla, me acuerdo, y se hizo un cambio de las líneas que pasaban en las juntas vecinales para que pasaran por los centros de salud, en concreto el de Cotolino. Pues hubo que dar marcha atrás, porque luego no iba nadie. O sea, sí que se pide, pero luego no se utiliza. En la legislatura pasada recuerdo que se implantó el servicio para que pasara por el polígono industrial de Vallegón, y pasaba 7 veces al día. 7 veces al día, por 30 días, eso nos da 210 autobuses, pues, y luego las estadísticas marcaban que se habían subido 25 personas. 210 autobuses para recoger a 25 personas. Entonces, estas modificaciones que se hacen ahora, que es, como digo, para un intento de mejorar el servicio, después hay que corroborarlo con las estadísticas. Sí que pediría que una vez pasado el tiempo, pues ver si realmente se cumplen, o esos 13.000 euros al año que tiene este coste esta modificación tiene de coste, pues poderla utilizar en otra parte si realmente no se utiliza. Pues esperemos que cumpla las expectativas y que podemos dejarlo permanentemente, pero si no, como he dicho al principio, es un servicio dinámico y seguramente va a tener muchos cambios más, siempre buscando mejorar el transporte de ciudadanos en Castro. Muchas gracias. Partido Popular, Ciudadanos, Podemos. Vale, bueno, pues antes de proceder a la votación, sí me gustaría que el portavoz de Castroverde rectificase también en la alusión que ha hecho antes a que yo en la Junta de Portavoces había echado la culpa al interventor municipal. No sé con qué motivo se hace alusión a esto. Yo creo que es tiene un objetivo totalmente tendencioso, y sí me gustaría que rectificase, porque en ningún momento salió de mi boca, tal como han estado el resto de componentes de esa Junta de Portavoces, yo hice alusión a que el interventor tuviese la culpa en nada de esto. Lo primero que dije en esa Junta de Portavoces fue pedir disculpas, no una, sino muchísimas veces, por la urgencia y por no haber podido llevarlo a una comisión informativa, tal como ahora mismo estáis reclamando todos los grupos municipales. El hecho de convocar la Junta de Portavoces fue precisamente para no llegar hoy al Pleno y que nos pillase de sorpresa, o os pillase de sorpresa este tema, que no es más que por las dudas. La tramitación de este expediente ha sido impecable, tanto por la secretaria como el interventor como el técnico de urbanismo responsable del contrato, y la única era las dudas o la interpretación de quién era el órgano competente. Se ha estado elaborando y tramitando este expediente creyendo que el órgano competente era la alcaldía, y pues en el último momento, sin ya dar más opción más que hacer una Junta de Portavoces para informaros con un poco de antelación, aunque sea antes de llegar a este pleno, de cuál era el motivo de esta inclusión y moción de urgencia, para poder adelantar el horario antes de las 8 de la mañana a las líneas 3 y 4. Y respecto a que es un contrato importante que debía haberse debatido en una comisión informativa, sí, totalmente de acuerdo. Pero es una modificación de la ampliación del horario antes de las 8 de la mañana que supone 12.000 euros al año. A mí lo que me llama más la atención es que, por ejemplo, el Grupo Municipal Castroverde no recuerde que este contrato, como él dice, de gran envergadura, que lo es, este contrato del Castrobús fue llevado a un pleno como proposición de alcaldía, el 23 de mayo de 2019. Entonces, no se eche en cara una modificación de 12.000 euros al año con llevar como proposición de alcaldía, sin pasar por una comisión informativa, un contrato de 10 millones de euros. Nada más que decir, simplemente esperamos. No tiene la palabra Eduardo Amos. Nos está pidiendo procedemos a la votación. No tiene la palabra.
Entonces, ¿para qué me hace una si pregunta? solamente Si no va a rectificar, rectifique. No, yo no rectifico. Felicite antes de hablar y de coger el Léase lo que micrófono. he dicho. Y usted, Eduardo, usted amor, dijo antes de, que a última hora el interventor hizo un antes de informe coger y no el nos han podido micrófono, convocar solicite antes la porque no sabía palabra. qué iba a decir. Primer aviso, Eduardo Amor. Antes, ¿va a contestar y va a rectificar? Vuelve usted a las andadas. ¿Va a rectificar? Vuelve usted a las andadas. ¿A qué andadas? A las que en España volvió a amanecer, en esas. ¿Va a rectificar? ¿Va a rectificar usted en el comentario? No me esperaba menos. Procedemos a la votación de la moción para ampliar el horario antes de las 8 de la mañana. Sí. Solo quería decir que en el informe propuesta de Secretaría el término del acuerdo es el que se reproduce en la moción, o sea que lo que se va a someter a votación es la parte final del informe propuesta. Si ven la moción, lo digo para los que no la tienen, en la moción que presentó el PSOE, pero bueno, que la puedo facilitar, reproduce la parte final del informe propuesta de Secretaría. Es lo mismo, sí. Sí. Vale. Gracias, Ana. ¿Votos a favor de la moción para adelantar el horario antes de las 8 de la mañana en las líneas 3 y 4? Unanimidad. Muchas gracias a todos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, de ruegos y preguntas. ¿Algún miembro de la corporación quiere hacer algún ruego o pregunta? Sí, Ana. Sí, yo quería hacer un ruego. El 30 de noviembre de 2018 venció el contrato de gestión de la cafetería del edificio Eladio Laredo y al Grupo Municipal Popular no nos consta que ese servicio se haya sacado nuevamente a licitación. En aquel entonces el Partido Popular ya se lo recordó a Castroverde y hasta mayo que dejó el gobierno pues no fue sacado a licitación. En los 100 días que llevamos del nuevo gobierno, pues tampoco nos consta que se hayan dado pasos para sacar a licitación este servicio, que no entendemos qué es lo que le impide, porque no hay ningún impedimento que entendamos de ninguna sentencia judicial ni nada de estas cosas, qué es lo que le impide sacarse a licitación este concurso. Entonces, el ruego es pues que un servicio que se están pagando unas facturas que no se ajustan a ningún contrato, pues entiendo que es algo irregular. Entonces, el ruego consiste en que rogamos a la señora alcaldesa que a la mayor brevedad posible se saque la licitación de este servicio, porque también creemos, y corregirnos si nos equivocamos, que se puede estar incumpliendo el ejercicio de la incompatibilidad, puesto que está siendo gestionado por un familiar de algún concejal. Entonces, creo que son motivos suficientes para regularizar esa situación. Y si me equivoco, que alguien me corrija. Muy bien, sí es cierto que nos hemos encontrado y en estos 100 días y lo que hemos podido informarnos de que hay, no sino varios contratos que están pendientes de renovar, aparte del de la cafetería del Royal, también está la cafetería del Perú Zavalla, también está el de Mupis, el de las Marquesinas, etcétera, 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 y lógicamente desde la Concejalía de Hacienda y Contratación se está haciendo un seguimiento de todos ellos para ponerlos al día y poder pues hacer esas nuevas licitaciones o esas nuevas renovaciones o prórrogas en cada caso. Respecto a las incompatibilidades, está perfectamente mirado, porque aunque sí que es cierto que es familiar de un concejal miembro de esta corporación, lleva yo creo desde que estabas tú también, y entonces, bueno, pues en la pasada no, en la anterior. Entonces, bueno, vamos a ver, eso es una adjudicación que se produjo en legislaturas anteriores y que lógicamente, bueno, pues ha seguido desarrollando su actividad tal y como le permitía la ley. No hay ningún incumplimiento de ningún tipo. Pero sí que es cierto que tenemos que renovar varios contratos que estaban pendientes, no de ahora, sino de bastantes años atrás. ¿Alguna pregunta, ruego más? Carla, sí. Hacer un ruego. Bueno, pues en el día de ayer han tenido lugar pues muchas entrevistas y tertulias en medios de comunicación con el motivo de los 100 días de legislatura
Y nos encontramos entonces con declaraciones de la señora alcaldesa en la que decía textualmente: en las elecciones quedó claro que la ciudadanía quería un cambio y con esa premisa trabaja en este nuevo equipo al frente del consistorio. El ruego, Carla, por favor. Sí, nosotros queríamos decir a esto que ese trabajo igual no lo vemos del todo reflejado, igual la carrera le ocurrió otro y luego son ustedes los que cruzan meta y suben a podio a recoger la medalla. Me voy a saltar otras cosas porque veo que quieres que vaya directamente al ruego, sí, al ruego. Y a ello voy para no alargar más la cuestión. Bueno, pues nos han hecho llegar de la Asociación de Hosteleros una carta que han mandado aquí en junio pasado y que todavía no se ha atendido a ello. Entonces, no atender a ello supone o ha supuesto para ellos el despido de 7 personas que habían contratado para atender como corresponde a los visitantes, que todos sabemos que en época estival se duplica o se triplica en Castro. Entonces los hosteleros querían tener un espacio lo suficientemente acogedor y suficiente para atender en condiciones a esas personas. Nunca se les ha dado respuesta a esa carta y para ellos sí es necesario y que se les responda. Ahora, en la época que estamos, finales de septiembre, pues igual carece un poco de sentido, pero creo que hay que responder en tiempo y forma las peticiones de los ciudadanos que por cierto ruego, Carla, son por favor. quienes han puesto a vosotros en ese sillón. El ruego es eso, que se atienda a los ciudadanos en tiempo y forma las peticiones y las misivas que envían al ayuntamiento, porque el no responder a ello ha supuesto el despido de 7 personas que habían sido contratadas para atender en tiempo y forma. Entonces, el ruego, para que quede otra vez claro, es ese, que se atienda a las peticiones de los ciudadanos, porque no es la única carta que ha quedado sin contestar. También hemos recibido pues de otras asociaciones cosas que no han tenido respuesta. Muy bien, gracias, Carla. Entiendo que el ruego, y sé perfectamente a lo que te refieres, quizás no se haya contestado por escrito, pero se ha estado reunido con ellos. No sé quién te ha dado traslado de esto. La petición está clara, que bueno, pues se hizo a finales de julio, primeros de agosto, en los cuales algunos de los hosteleros, y lo explico aquí un poco para ponerlo en antecedentes, algunos de los hosteleros querían sacar más sillas y más mesas, que algunos de ellos llegaban hasta invadir la zona peatonal del Parque Amestoy. No sé si te refieres a eso, sí, pero la ordenanza es la que es. Y el espacio de ordenanza de mesas y terrazas es el que es. Sí que es verdad que se pidió un informe a la policía local sobre la posibilidad de que ellos pudiesen alrededor de sus mesas y terrazas colocar una fila de mesas y sillas añadida, a lo cual la policía local lo que nos remitieron, y así se lo transmití yo personalmente a esos hosteleros, fue que la ordenanza había que cumplirla tal y como estaba y que si ellos se trasladaban por ahí, tal y como está redactada esa ordenanza, sería motivo de sanción. Ellos lo entendieron perfectamente y es más, recogieron sus mesas y sus sillas en el propio recinto de terraza que tienen ellos adjudicado. Entonces, bueno, entiendo tu ruego, te agradezco que nos lo transmitas, pero se ha atendido, quizás no por escrito, pero sí verbalmente con cada uno de ellos y de hecho todos recogieron las mesas y sillas y las ubicaron dentro de su recinto. ¿Algún ruego? Solo comentar más? que si se ha comunicado verbalmente igual no ha surtido efecto, porque ellos han... ¿Se ha surtido efecto que han metido las mesas y sillas dentro del recinto? Bueno, eso porque han recibido la visita de un día sí y otro también de los... Carla, esto no es un debate. No es un debate, pero quiero contestarte también... No, es que no es un debate, eso es un debate. Pregunta, respuesta, contestación... Vale, pues entonces en otro momento lo debatimos. Perfecto, Carla, gracias. ¿Algún ruego o pregunta más? Eduardo, Sí, pues quería rogar a la alcaldesa que no utilice la posición que le da de presidir este pleno para intentar arengar, o hacerlo, no intentarlo, para arengar, abroncar a miembros que no son de su partido político sin que puedan pues contestar, ¿no? Porque su grupo político, cuando hace una exposición, ya ha tenido su tiempo de defender el punto, de contestar, etcétera. Pero es que después, pues esta forma de
de contestar o de intentar abroncar a miembros de la oposición en este caso era algo que teníamos desterrado ya del ayuntamiento. Hace 4 años ya que el presidente se dedicaba a distribuir los turnos de palabra, alguna cuestión técnica, pero nunca, después de terminado el debate, pues intentar abroncar o apuntillar, casi hasta interrogar a miembros de la oposición en este caso. Y lo digo, el ruego es porque creo que no es justo, no es ético y sobre todo no es bueno para el funcionamiento del Pleno. Se lo digo sinceramente. Si seguimos ahí, pues este Pleno pues va a las andadas y desde luego no lo conviene a este pueblo. Gracias, Eduardo. Estoy de acuerdo contigo. Yo solamente intervengo cuando se hacen alusiones directas hacia mi persona o hacia cosas como en el caso anterior se hace ilusión a algo que yo no he hecho como alcaldesa. En el pasado pleno, que fue la disolución del organismo, definitivamente, del organismo autónomo de bomberos, no intervine porque no se hizo ninguna alusión hacia mi persona. Mientras no, pues tendré por lo menos derecho a contestar, ¿no? Si se me está nombrando y se me está acusando de algo directamente, creo que tengo derecho por lo menos a defenderme. En el caso de que el Pleno transcurra de una manera normal y cordial, yo no tengo por qué intervenir, porque para eso están los portavoces, en este caso del Grupo Municipal Socialista. Sin más, entiendo tu ruego y solamente la explicación de por qué contesto y cuándo contesto. ¿Algún ruego o pregunta más? Sí, Alberto. Sí, tengo un escrito de agradecimiento a un antiguo trabajador de este ayuntamiento. Ocupa una cara y me gustaría leerlo si hay lugar. ¿Es un ruego? ¿Es una pregunta? Es un ruego. Ruego vale. Leer el escrito. Vale, sí. Vale. Acoso, Otañes, de los Arcos, Sámano, Túnel de Mieño, Trapur, Urdicam, Mieño, Lusa, La Loma, Nóminas, Proconor y Electricista. Seguro que a la mayoría de ustedes les suenan estos nombres. ¿Han oído hablar alguna vez de ellos? Son nombres de los sumarios por corrupción más importantes que se han juzgado, se juzgarán en breve o no se sabe cuándo le vendrá bien a la audiencia juzgar. Además de estos, también hay varias piezas separadas. Son los recuerdos vergonzosos de nuestra historia aún reciente. Hoy, el ruego, Alberto, por favor. Sí. Hoy traigo esta foto de Fernando Ruiz-Cochea. Es interventor de este ayuntamiento, funcionario del Estado encargado de hacer cumplir la legalidad en los asuntos de dinero público. Alberto, el ruego, por favor, de verdad. Sí. Es que pensaba que era más esto, es que es el ruego. Le he dicho antes a Carla lo mismo, es que no puede ser. Luego era leer el texto. El ruego, por favor. Ya, pero es que... Bueno. más concreto y más extenso. No puedo estar diciéndole a Carla una cosa y a ti ni dejarte. Resumirlo verbalmente. A este hombre está en los Juegos de Cantabria, donde no ha conseguido que se haga justicia en su justa medida. Y bueno, mi ruego era que desde Podemos Castrovidales queremos trasladarle un agradecimiento que no ha tenido. Ha sido calumniado, difamado y se ha tratado de... El ruego a la alcaldía, si no, a ver, el agradecimiento se lo puedes dar tú. El ruego por muchos días. Era en reconocimiento público, por eso quería leerlo. No sé cómo decirte. Es que, perdona Alberto, es que el ruego es alcaldía y estoy al resto de miembros estoy cortando y que vayan concisos y concretos al ruego no podemos... De acuerdo, no, mi ruego era leer el texto. Perdona, pero... Si no procede, no procede. Vamos, es que los ruegos y preguntas son a alcaldía. No es para nada de esto, ¿vale? Perdón. ¿Alguna pregunta o ruego más? ¿En el público algún ruego, pregunta? Pues se levanta la sesión. Gracias.